Hola y bienvenida o bienvenido a este audio resumen. Antes que nada, apreciaría muchísimo un like para seguir trabajando con este tipo de contenido y así poder ayudaros a todas y a todos. Así que, adelante audio resumen. Todos. Así que, adelante audio resumen. Audio resumen. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Audio resumen producido por Corazón Sin Sangre. Primer capítulo. Macondo era el pueblo de José Arcadio Buendía, un habitante con gran imaginación, casado con Úrsula Iguarán, que solía comprar inventos a Melquiades, el cabecilla de un grupo de gitanos que aparecían una vez al año con novedosos artilugios. Entre los objetos que le compró había un imán para buscar oro, una lupa a la cual le pretendía dar aplicaciones militares, mapas portugueses e instrumentos de navegación. La mayoría de sus experimentos se frustraron. Como consecuencia, llevó a cabo una expedición para conocer otros pueblos. Descubrió que Macondo estaba rodeada por agua. Los primeros dos hijos de José Arcadio y Úrsula fueron José Arcadio, el mayor, y Aureliano, el pequeño. Al año siguiente, cuando volvieron los gitanos, ya no estaba con ellos Melquíades, que había muerto. La novedad que trajeron los gitanos aquel año fue el hielo. Segundo capítulo. Antes de vivir en Macondo, José Arcadio y Úrsula habían vivido en una ranchería situada en la sierra, con sus respectivas familias. Se casaron a pesar de ser primos. Un procedente indicaba que de un matrimonio en el cual hubieran vínculos familiares podía surgir un hilo con cola de cerdo. Pero eso no ocurrió. José Arcadio mató a Prudencio Aguilar, un vecino del pueblo, en un duelo de honor, pero éste se le aparecía después de muerto. Estas circunstancias llevaron a José Arcadio a abandonar la sierra junto con otras familias. Se establecieron al lado de un río y formaron un nuevo pueblo, Macondo. El primogénito, José Arcadio, empezó a mantener relaciones sexuales con Pilar Ternera, una mujer que se dedicaba a leer las cartas. No tardó en quedarse embarazada. Cuando llegaron los gitanos, el primogénito vio a una joven gitana, de la cual se enamoró rápidamente. Al día siguiente, éste se había fugado con los gitanos y la chica. Úrsula, al enterarse, fue en su busca. José Arcadio se hizo cargo de Aureliano y de nueva hija, llamada Amaranta. A los 5 meses regresó Úrsula, sin su hijo, pero con gente de otros pueblos. Tercer capítulo. Úrsula y José Arcadio aceptaron al hijo de Pilar Ternera, de mala gana. Le llamaron Arcadio. Los niños de la casa eran cuidados por Visitación, una india que había llegado a Macondo huyendo de una peste de insomnio. Regresaron los gitanos, pero no había ni rastro de José Arcadio. También llegaron a Macondo unos traficantes de pieles que llevaron a la casa de los Buendía una niña y una carta. La carta era de alguien que les conocía y pedía a Úrsula y a José Arcadio que la cogieran, ya que era familia lejana y no tenía padres. La llamaron Rebeca. Esta trajo al poblado la enfermedad del sueño, que afectó en poco tiempo a todo el poblado, pero que, gracias a una fórmula de Melquíades, pudieron curar. Úrsula decidió ampliar la casa, la cual intentó hacer pintar de azul un corregidor que llegó a Macondo mandado por el gobierno. José Arcadio no solo se negó a pintarla, sino que le impuso unas condiciones para quedarse en el pueblo. Cuarto capítulo. Se organiza una fiesta para inaugurar las reformas de la casa. Se compra un instrumento desconocido en Macondo, es la pianola. Para instalarle a pianola y enseñar su funcionamiento viene Pietro Crespi, un italiano de refinados modales que se enamora de Remedios. Esta le corresponde, pero por medio está Amaranta, que también se ha enamorado del italiano. Rebeca y Pietro fijan una boda que Amaranta intentará evitar. Por eso Úrsula decide mandarla de viaje. Melquíades había muerto ahogado en el río y había sido enterrado en medio del terreno destinado al cementerio. Pilar Ternera, cansada de esperar a José Arcadio, se acuesta con Aureliano, que va a buscarla una noche a su casa para calmar el amor que siente por Remedios.
La hija pequeña del corregidor, después de confesárselo a Pilar, ésta lo arregla para conseguir fijar la boda. José Arcadio, buen día, se trastoca y tienen que atarlo a un árbol para que no destroce la casa después de volver a ver a Prudencio Aguilar. Quinto capítulo. Aureliano y Remedios Moscote fueron casados por el padre Nicanor. Ese mismo día se tendrían que haber casado Rebeca y Pietro Crespi. Si éste no hubiera recibido el día antes la noticia de la muerte inminente de su madre, la boda no se podía realizar hasta el cabo de 3 años, ya que por esos tiempos ya se habría acabado el templo. Pero el hecho que llevó al aplazamiento indefinido fue la muerte de Remedios, poco antes de cumplirse los 3 años. Vuelve a Macondo José Arcadio. Rebeca al verlo se enamora de él y deja al italiano. 3 días después se casan. Amaranta intenta seducir a Pietro, que le propone matrimonio, pero ella le sugiere esperar un tiempo. En Macondo tuvieron lugar unas elecciones en que Aureliano, debido a su amistad con el corrector, descubre que los conservadores amañan las elecciones. Esto le lleva a buscar la revolución en favor de los liberales. Aureliano pasa a ser el coronel. Aureliano Buendía. Sexto capítulo. El coronel Aureliano se va de Macondo para unirse a las fuerzas liberales y deja a Arcadio a cargo de Macondo. Este fue el peor de los gobernantes que tuvo Macondo y llevó a cabo diversos fusilamientos. Úrsula evitó el fusilamiento del corregidor. Arcadio busca tener relaciones sexuales con Pilar Ternera, ya que éste no sabe que es su madre. Pilar le manda al dormitorio a Santa Sofía de la Piedad, con quien tiene una hija. Arcadio acaba fusilado en la plaza del pueblo por los conservadores. El coronel Aureliano tuvo 17 hijos con 17 mujeres distintas durante la guerra. Amaranta rechaza la propuesta de matrimonio de Pietro Crespi, que acaba suicidándose. Capítulo séptimo. La guerra terminó en mayo. El coronel Aureliano y Gerineldo Márquez, su hombre de confianza, fueron hechos prisioneros. Aureliano fue condenado a muerte y su último deseo era morir en Macondo. Cuando se disponían a fusilarlo, apareció José Arcadio con una escopeta y consiguió que lo soltaran. El capitán Roque Carnicero, capitán del pelotón de fusilamiento, y sus 6 hombres intentaron salvar al general liberal Víctor Medina, pero cuando llegaron ya lo habían fusilado. El coronel Aureliano consiguió reunir un ejército y proclamó la guerra al régimen. Le nombraron jefe de las fuerzas revolucionarias. Gerineldo Márquez fue nombrado por Aureliano jefe civil y militar de Macondo. Gerineldo le expresó a Amaranta su intención de casarse con ella, pero Amaranta lo rechazó. Aureliano mandó una carta a su madre avisando de que José Arcadio Buendía se moriría pronto. Por eso lo sacaron de debajo del castaño y lo amarraron a la cama. José Arcadio tardó poco en morir. Capítulo octavo. Aureliano José intenta acostarse con su tía Amaranta, pero ésta lo rechaza. Aureliano visita Macondo y se lleva a su hijo Aureliano José a la guerra. Posteriormente llegan a Macondo rumores de que Aureliano ha muerto. El alcalde de Macondo es el general conservador José Raquel Moncada. Este es amigo de Aureliano, que lo acabará fusilando cuando restablezca el control de Macondo. Aureliano José deserta del ejército para intentar conquistar a Amaranta, pero ésta lo vuelve a rechazar, ya que echan falta a Gerineldo Márquez, mientras Úrsula recibe en casa a 10 hijos de Aureliano. Todos son aurelianos. Aureliano José es asesinado por el capitán conservador Aquiles Ricardo en medio de la calle. Capítulo 9. Gerineldo Márquez vuelve a ser rechazado por Amaranta. Entretanto, Aureliano regresa a Macondo, cuando Aureliano fue a entregar los objetos personales del Gral. Moncada, su viuda, le quemó y saqueó la casa. Teófilo Vargas se había apoderado del mando central liberal y Aureliano, a propuesta de un capitán, decide matarlo para hacerse con el poder, pero debido a los remordimientos decide matar al capitán que se lo había propuesto. Aureliano recibe la visita de un comisario de su partido que le propone unas reformas contrarias al pensamiento liberal, pero aún así las acepta. Gerineldo interpretó el acuerdo como una traición y fue condenado a muerte por sus palabras. Después de la intervención de Úrsula, Aureliano rectifica e intenta acabar con la guerra firmando la rendición. A continuación, intentó suicidarse, pero se salvó. Capítulo 10.
Arcadio y Santa Sofía de la Piedad tuvieron gemelos. Uno era Aureliano II, que se casó con Fernanda del Carpio, y engendraron a José Arcadio. El otro era José Arcadio II. Las aficiones de los dos hermanos eran muy distintas. José Arcadio II se dedicaba a criar gallos de pelea, y Aureliano II se dedicaba primero a leer libros y manuscritos, y luego a tocar el acordeón. Los gemelos compartieron sin enterarse a la misma mujer, Petracotes, pero fue Aureliano II quien tuvo un hijo con ella, que fue educado por Úrsula para que fuera cura en un futuro. También es Aureliano II quien convive con Petracotes, a pesar de estar casado con Fernanda. Pero es que las relaciones con Petra hacen que los animales se reproduzcan rápidamente. Remedios la Bella, que es otra hija de Arcadio, y Santa Sofía de la Piedad, fue la reina del carnaval, que se celebró en Macondo, en que apareció una comparsa procedente de otro pueblo, de la cual la reina era Fernanda del Carpio, que así se dio a conocer en Macondo. Pero a medianoche la comparsa atacó al pueblo. José Arcadio II salvó a Remedios y Aureliano II salvó a Fernanda. Capítulo 11. Fernanda y Petra se encuentran enfrentadas por el amor de Aureliano II. Finalmente, Fernanda acepta la relación con Petra y decide vivir en casa de su marido. Al año de casados, tienen un hijo al que ponen el nombre de José Arcadio. Al cabo de un tiempo tuvieron una hija que recibe el nombre de Renata, pero a la que todos llamarán Meme. Aureliano recibe la visita de sus 17 hijos en el carnaval. El miércoles de ceniza, el padre Antonio Isabel les marcó a todos con una cruz de ceniza en la frente que resultó imborrable. Solo uno de los hermanos se quedó en Macondo, fue Aureliano el Triste, que quiso instalarse en una supuesta casa abandonada, en la que encontró a una vieja, Rebeca, que todos creían muerta. En otra visita de los aurelianos a Macondo, le arreglaron entre todos la casa, que tenía muchos desperfectos. En esta visita se quedaba a vivir Aureliano Centeno, que ayuda a su hermano en una fábrica de hielo. Aureliano el Triste le pide dinero a Aureliano para traer el ferrocarril al pueblo. Al cabo de medio año lo consiguió. Capítulo 12. La llegada del ferrocarril provocó la llegada de diversos inventos y de todo tipo de gente. La belleza de Remedios provoca algunas muertes accidentales y un día en el que estaba plegando las sábanas junto a Fernanda y Úrsula desaparece volando junto con las sábanas. Un cabo de policía mató a un niño por derramar sobre él un refresco. Aureliano asistió a la matanza y dijo que cualquier día armaría a sus hijos para acabar con los gringos. Durante esa semana asesinaron a todos sus hijos menos al mayor. Aureliano Amador, que consiguió escaparse. Aureliano quiere promover la guerra total y busca la ayuda de Guerineldo Márquez, que le dijo que había envejecido mucho. Capítulo 3. José Arcadio se va de Macondo para ir al seminario y Meme se va a un colegio de monjas. Úrsula empieza a perder la visión hasta quedar ciega, pero intenta que la familia no se dé cuenta. Úrsula queda relegada a las tinieblas y pierde el control de la casa en favor de Fernanda, que decide echar a José Arcadio II de la casa por trabajar en la compañía bananera. Aureliano II se va a vivir con Petracotes y se vuelve gordo a causa de su gran apetito. Come tanto que organiza concursos gastronómicos. En una ocasión comió tanto que se encontró al borde de la muerte. Desde ese momento empezó a visitar a Fernanda cada día. Meme llevó a su casa a 4 monjas y a 68 compañeras de clase a pasar una semana de vacaciones con su familia. En ese tiempo destrozaron parte de la casa. Por ese tiempo reapareció José Arcadio II, que basaba su tiempo en hacer pescaditos de oro. Capítulo 14. Muere Aureliano Buendía y se decreta el luto en la casa. Al cabo de un tiempo, es Amaranta quien lo hace después de predecirlo. Fernanda tiene una hija con Aureliano II, que recibe el nombre de Amaranta Úrsula. Cuando esto sucedió, Meme ya había terminado los estudios y era concertista de clavicordio. Pronto se enteró de que su padre solo estaba en la casa para guardar las apariencias de su romance con Petracotes. Meme se aficiona a la bebida y una noche después de haber estado viviendo enferma. Tenía entre sus amigas a 3 norteamericanas con las que pasaba buena parte de su tiempo, pero conoce a Mauricio Babilonia, que era un mecánico de la compañía bananera del cual no tardó en enamorarse. Un día, Fernanda los descubre besándose en el cine. Meme es castigada sin poder salir de casa, pero sigue viendo a Mauricio.
que se cuela en la casa cada noche hasta que Fernanda lo descubre y lo denuncia a la policía como a un ladrón. Cuando lo ven colándose, le pegan un tiro y lo dejan inválido. Entretanto, Úrsula había cumplido 100 años y ya no se podía mover de su cama. Capítulo 15. Después de la lesión de Mauricio Babilonia, Fernanda se lleva a Meme a un convento donde tiene a un hijo de su antiguo romance con Mauricio. El niño se llama Aureliano. Meme no volvió a hablar y se pasó el resto de su vida pensando en Mauricio, hasta que ella muera en un hospital de Cracovia. Al cabo de unos meses del abandono de Meme, Fernanda recibió en Macondo a una monja que le entregó a Aureliano. Fernanda dijo a la familia que lo había encontrado en el río en una canastilla y lo metió en una habitación de la casa. José Arcadio II organizó una gran huelga para poder tener fiesta los trabajadores en una plaza los domingos. Este hecho produjo la llegada del ejército a Macondo y se vio la posibilidad de una guerra civil. Las autoridades concentraron a los trabajadores en una plaza de Macondo y una vez allí, y después de darles unos minutos para que se fueran, abrieron fuego. José Arcadio II se despertó en un tren lleno de cadáveres después de haber perdido el conocimiento a causa del impacto de una bala. José Arcadio II bajó el tren y se fue andando a Macondo. Una vez allí se dio cuenta de que las autoridades habían conseguido esconder la matanza de 3.000 personas. Los familiares de las víctimas dan por hecho que estos han regresado a sus tierras natales con la compañía bananera. Los soldados registran la casa y en el cuarto de Melquíades o de las Bacinillas se esconde José Arcadio II. Un soldado lo mira sin verlo. Capítulo 16. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Durante ese tiempo a Fernanda se le escapó de la habitación el niño y cuando su abuelo lo vio decidió cuidarlo. Al ver que la lluvia no para, Aureliano II se va a casa de Petra Gotes, donde se estará 3 meses antes de volver a su casa. Una vez en su casa, Fernanda le dice que casi no queda comida, pero este no se inmuta. Pero debido a una discusión con Fernanda, Aureliano II decide ir a buscar comida. Úrsula se trastoca y Aureliano II decide buscar el tesoro que se encontraba en un San José y que Úrsula había escondido esperando el regreso de su propietario. Pasados 8 meses del final de la lluvia, Aureliano volvió con Petra Cotes. Capítulo 17. Úrsula mejora con la llegada del buen tiempo y decide limpiar la casa, pero meses después muere con unos 120 años. José Arcadio abandona Roma antes de hacer los votos perpetuos y regresa a Macondo. Aureliano II y Petra Cotes viven de las rifas muy felices hasta que él enferma. Entonces decide hacer una gran rifa para conseguir dinero y poder mandar a Amaranta a estudiar a Bruselas. Después de la marcha de esta Bruselas, muere Aureliano II, a la vez que también lo hacía José Arcadio II, después de enseñar a leer y a escribir a Aureliano. El día de su muerte fue el 9 de agosto. En el entierro las tumbas se confundieron. También había muerto anteriormente Rebeca. Capítulo 18. Santa Sofía de la Piedad se va de la casa de los Buendía harta de limpiar y no se vuelve a saber nada de ella. Fernanda había muerto 4 meses antes de la llegada de José Arcadio. Al llegar mandó a Aureliano a su cuarto y recogió a los niños del pueblo para que jugaran en la casa. Una noche los niños vieron luz en el antiguo cuarto de Úrsula. La luz procedía de debajo de las cosas, de debajo de las losas, donde se encontraba la cripta en que Úrsula había escondido el dinero del San José. José Arcadio reformó la casa, pero echa a los niños de ella y concede la libertad a Aureliano al enfermar. Pero Aureliano se queda en la casa estudiando los pergaminos. En estos tiempos llega a la casa el único superviviente de los aurelianos. Era Aureliano Amador, pero al no reconocerlo no le dejan entrar. En este momento 2 policías le disparan en plena calle. José Arcadio fue asesinado por los niños a los que había echado. Estos le ahogaron y se llevaron 3 sacos de oro mientras Aureliano estudiaba. Capítulo 19. Regresa a la casa Amaranta. Úrsula casada con un flamenco llamado Gastón, los dos tenían un acuerdo de no tener hijos antes de 5 años de casados. Al llegar a la casa, le informó con gran ilusión. Gastón intenta establecer un correo aéreo antes de la llegada de Amaranta a Úrsula. Aureliano había conocido a Nigromanta, una negra con la que entabló amistad y que después de la llegada de Amaranta, Úrsula se convirtió en su amante.
Aureliano también se había hecho amigo de 4 jóvenes que visitaban la misma librería. Eran Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel. Su amistad era más fuerte con Gabriel, ya que éste creía en el coronel Aureliano, porque su abuelo era Gerineldo Márquez. Aureliano se enamoró de Amaranta Úrsula, a la cual expresó sus sentimientos un día, pero ella lo rechazó. Aureliano fue a un nuevo burdel donde conoció a Pilar Ternera. Esta, después de que Aureliano le contara sus sentimientos, le dijo que Amaranta Úrsula le estaría esperando en algún lado. Esa tarde Aureliano, después de haber bebido, hizo el amor con Amaranta Úrsula después de una primera oposición por parte de ella. En la habitación de al lado se encontraba Gastón, que no se dio cuenta de nada. Capítulo 20. El propietario de la librería, al cual llamaban el sabio catalán, se había marchado del pueblo. Por carta recomendó a los 5 amigos que abandonaran Macondo, y así lo hicieron, uno por uno menos Aureliano, que se había quedado amando a Amaranta Úrsula, aprovechando que Gastón se había ido a Bruselas a comprobar el funcionamiento de su correo aéreo. Cuando Amaranta Úrsula se enteró del regreso de Gastón, le mandó una carta explicándole sus sentimientos en favor de Aureliano. La respuesta de Gastón fue de desearles la felicidad. Cuando Pilar Ternera murió, la pareja esperaba un hijo. Aureliano, preocupado por la posibilidad de que Amaranta Úrsula fuera su prima, buscó en los archivos de la iglesia. Al no encontrar nada, decidieron aceptar la versión de la canastilla. El hijo que tuvieron se llamó Aureliano, pero este nació con una cola de cerdo. No se preocuparon porque no conocían la historia y pensaron contársela más adelante. Pocas horas más tarde moría desangrada Amaranta Úrsula. Aureliano estaba desolado y estuvo deambulando por el pueblo. Al amanecer regresó a casa y no encontró a su hijo en la canastilla donde lo había dejado. Aureliano vio a su hijo llevado y comido por las hormigas que habían estado asaltando la casa desde hacía meses. En aquel momento su mente desveló las claves de los pergaminos. Inmediatamente los pudo descifrar y descubrió su procedencia y que Amaranta Úrsula era su tía. Los documentos resultaron ser la historia entera de toda su familia. Mientras leía los pergaminos, descubrió que en cuanto acabara de leer, él moriría y Macondo con él desaparecería. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya servido si vas a tener algún examen o simplemente porque quieres escuchar un resumen muy completo sobre esta obra. Simplemente decirte que si te ha servido para lo que sea o te ha gustado, deja un like ya que aportas mucho y si crees que alguien lo puede necesitar, compárteselo. Muchas gracias y hasta el próximo resumen. Casa y en el cuarto de Melquíades o de las Vacinillas se esconde José Arcadio II. Un soldado lo mira sin verlo. Capítulo 16. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Durante ese tiempo a Fernanda se le escapó de la habitación el niño y cuando su abuelo lo vio decidió cuidarlo. Al ver que la lluvia no para, Aureliano II se va a casa de Petra Gotes, donde se estará 3 meses antes de volver a su casa. Una vez en su casa, Fernanda le dice que casi no queda comida, pero este no se inmuta. Pero debido a una discusión con Fernanda, Aureliano II decide ir a buscar comida. Úrsula se trastoca y Aureliano II decide buscar el tesoro que se encontraba en un San José y que Úrsula había escondido esperando el regreso de su propietario. Pasados 8 meses del final de la lluvia, Aureliano volvió con Petra Cotes. Capítulo 17. Úrsula mejora con la llegada del buen tiempo y decide limpiar la casa, pero meses después muere con unos 120 años. José Arcadio abandona Roma antes de hacer los votos perpetuos y regresa a Macondo. Aureliano II y Petra Cotes viven de las rifas muy felices hasta que él enferma. Entonces decide hacer una gran rifa para conseguir dinero y poder mandar a Amaranta a estudiar a Bruselas. Después de la marcha de esta Bruselas, muere Aureliano II, a la vez que también lo hacía José Arcadio II, después de enseñar a leer y a escribir a Aureliano. El día de su muerte fue el 9 de agosto. En el entierro las tumbas se confundieron. También había muerto anteriormente Rebeca. Capítulo 18.
Santa Sofía de la Piedad se va de la casa de los Buendía harta de limpiar y no se vuelve a saber nada de ella. Fernanda había muerto 4 meses antes de la llegada de José Arcadio. Al llegar mandó a Aureliano a su cuarto y recogió a los niños del pueblo para que jugaran en la casa. Una noche los niños vieron luz en el antiguo cuarto de Úrsula. La luz procedía de debajo de las cosas, de debajo de las losas, donde se encontraba la cripta en que Úrsula había escondido el dinero del San José. José Arcadio reforma la casa, pero echa a los niños de ella y concede la libertad a Aureliano al enfermar. Pero Aureliano se queda en la casa estudiando los pergaminos. En estos tiempos llega a la casa el único superviviente de los aurelianos. Era Aureliano Amador, pero al no reconocerlo no le dejan entrar. En este momento 2 policías le disparan en plena calle. José Arcadio fue asesinado por los niños a los que había echado. Estos le ahogaron y se llevaron 3 sacos de oro mientras Aureliano estudiaba. Capítulo 19. Regresa a la casa Amaranta. Úrsula, casada con un flamenco llamado Gastón, los dos tenían un acuerdo de no tener hijos antes de 5 años de casados. Al llegar a la casa, le informó con gran ilusión. Gastón intenta establecer un correo aéreo antes de la llegada de Amaranta a Úrsula. Aureliano había conocido a Nigromanta, una negra con la que entabló amistad y que después de la llegada de Amaranta, Úrsula se convirtió en su amante. Aureliano también se había hecho amigo de 4 jóvenes que visitaban la misma librería. Eran Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel. Su amistad era más fuerte con Gabriel, ya que éste creía en el coronel Aureliano, porque su abuelo era Gerineldo Márquez. Aureliano se enamoró de Amaranta Úrsula, a la cual expresó sus sentimientos un día, pero ella lo rechazó. Aureliano fue a un nuevo burdel donde conoció a Pilar Ternera. Esta, después de que Aureliano le contara sus sentimientos, le dijo que Amaranta Úrsula le estaría esperando en algún lado. Esa tarde Aureliano, después de haber bebido, hizo el amor con Amaranta Úrsula después de una primera oposición por parte de ella. En la habitación de al lado se encontraba Gastón, que no se dio cuenta de nada. Capítulo 20. El propietario de la librería, al cual llamaban el sabio catalán, se había marchado del pueblo. Por carta recomendó a los 5 amigos que abandonaran Macondo, y así lo hicieron, uno por uno menos Aureliano, que se había quedado amando a Amaranta Úrsula, aprovechando que Gastón se había ido a Bruselas a comprobar el funcionamiento de su correo aéreo. Cuando Amaranta Úrsula se enteró del regreso de Gastón, le mandó una carta explicándole sus sentimientos en favor de Aureliano. La respuesta de Gastón fue de desearles la felicidad. Cuando Pilar Ternera murió, la pareja esperaba un hijo. Aureliano, preocupado por la posibilidad de que Amaranta Úrsula fuera su prima, buscó en los archivos de la iglesia. Al no encontrar nada, decidieron aceptar la versión de la canastilla. El hijo que tuvieron se llamó Aureliano, pero este nació con una cola de cerdo. No se preocuparon porque no conocían la historia y pensaron contársela más adelante. Pocas horas más tarde moría desangrada Amaranta Úrsula. Aureliano estaba desolado y estuvo deambulando por el pueblo. Al amanecer regresó a casa y no encontró a su hijo en la canastilla donde lo había dejado. Aureliano vio a su hijo llevado y comido por las hormigas que habían estado asaltando la casa desde hacía meses. En aquel momento su mente desveló las claves de los pergaminos. Inmediatamente los pudo descifrar y descubrió su procedencia y que Amaranta Úrsula era su tía. Los documentos resultaron ser la historia entera de toda su familia. Mientras leía los pergaminos, descubrió que en cuanto acabara de leer, él moriría y Macondo con él desaparecería. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya servido si vas a tener algún examen o simplemente porque quieres escuchar un resumen muy completo sobre esta obra. Simplemente decirte que si te ha servido para lo que sea o te ha gustado, deja un like ya que aportas mucho y si crees que alguien lo puede necesitar, compárteselo. Muchas gracias y hasta el próximo resumen. Del regreso de Gastón le mandó una carta explicándole sus sentimientos en favor de Aureliano. La respuesta de Gastón fue de desearles la felicidad. Cuando Pilar Ternera murió, la pareja esperaba un hijo. Aureliano, preocupado por la posibilidad de que Amaranta Úrsula fuera su prima, buscó en los archivos de la iglesia.
Al no encontrar nada, decidieron aceptar la versión de la canastilla. El hijo que tuvieron se llamó Aureliano, pero este nació con una cola de cerdo. No se preocuparon porque no conocían la historia y pensaron contársela más adelante. Pocas horas más tarde moría desangrada Amaranta Úrsula. Aureliano estaba desolado y estuvo deambulando por el pueblo. Al amanecer regresó a casa y no encontró a su hijo en la canastilla donde lo había dejado. Aureliano vio a su hijo llevado y comido por las hormigas que habían estado asaltando la casa desde hacía meses. En aquel momento su mente desveló las claves de los pergaminos. Inmediatamente los pudo descifrar y descubrió su procedencia y que Amaranta Úrsula era su tía. Los documentos resultaron ser la historia entera de toda su familia. Mientras leía los pergaminos, descubrió que en cuanto acabara de leer, él moriría y Macondo con él desaparecería. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya servido si vas a tener algún examen o simplemente porque quieres escuchar un resumen muy completo sobre esta obra. Simplemente decirte que si te ha servido para lo que sea o te ha gustado, deja un like ya que aportas mucho y si crees que alguien lo puede necesitar, compárteselo. Muchas gracias y hasta el próximo resumen. De leer, él moriría y Macondo con él desaparecería. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya servido si vas a tener algún examen o simplemente porque quieres escuchar un resumen muy completo sobre esta obra. Simplemente decirte que si te ha servido para lo que sea o te ha gustado, deja un like ya que aportas mucho y si crees que alguien lo puede necesitar, compárteselo. Muchas gracias y hasta el próximo resumen. O te ha gustado, deja un like ya que aportas mucho y si crees que alguien lo puede necesitar, compárteselo. Muchas gracias y hasta el próximo resumen. Gracias y hasta el próximo resumen.